Hola amigos, bienvenidos a su canal Medicina, Fe y Finanzas con el doctor Harold Mancha. Hoy en nuestro primer video vamos a ver de dónde viene la enfermedad. Pero antes de eso quiero darle una visión, digamos así, de la raíz, de dónde proviene. Y para eso tenemos que entender algo, es que los seres humanos tenemos algo que se llama cosmovisión. Es decir, cada ser humano desde que nace es un cuaderno en blanco que se va llenando, ¿sí? Se va llenando de algo que se llaman supuestos. Y esos supuestos crean paradigmas, y esos paradigmas crean algo que llaman cosmovisión. Estamos viendo en la imagen un rinoceronte, ¿sí? Y vemos que ese rinoceronte está convencido de que en todo el mundo existen cuernitos. Entonces vemos que tiene cuernos en el arbolito. Vio pasar un ave, la dibujó y pone su cuernito. El sol tiene su cuernito. Hizo por aquí unas frutas hermosas. Es muy buen artista. Pues siempre pone un cuerno porque está convencido que delante de todo lo que él ve hay un cuerno. Así como este rinoceronte tiene un cuernito, nosotros tenemos muchos cuernitos. Es decir, cosas, mentiras que tenemos en la cabeza, porque la realidad es que eh, el rinoceronte es un mundo donde no hay un cuerno, no existe ese cuerno. Lo que pasa es que él tiene ese cuerno. Y nosotros percibimos una realidad alterada a través de las mentiras o estoicheas que tenemos en nuestra mente. Entonces es importante entender que eso se puede corregir, pero ¿cómo se puede corregir? ¿Cómo le haríamos al rinoceronte para que viera el mundo como es, quitándole el bendito cuerno? Cuando nosotros estamos dispuestos a renunciar a los cuernos, estocheas o mentiras que hay en nuestro corazón, es que podemos ir a otro nivel, al nivel de la verdad, que es donde queremos llegar a través de este canal. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, vamos a llegar allá, pero vamos a ir paso a paso. Entonces, los supuestos son puntos de vista dados por sentados sin ser críticos. Un ejemplo en la medicina es que existen los descuajados. Y resulta que nosotros no tenemos cuajo. Los que tienen cuajo son las vacas, porque tienen cuatro estómagos y uno de esos es el cuajo. Entonces no hay descuajados. Existe la creencia de que un niño que tiene fiebrecita, malestar, diarrea, que hace popo verdecito, está descuajado. Lo llevan al médico y resulta que es una diarrea viral. Como es viral y el médico la identifica, y de pronto cometemos los errores los médicos de no explicarle a los pacientes que eso se va a resolver. Simplemente hay que mantener hidratado el niño y darle tratamiento sintomático. Entonces el niño va a seguir con diarrea 2, 3 días y luego va a resolver. ¿Qué pasa? Al segundo o tercer día, no, eso que le dio el médico no sirvió para nada. O simplemente le dejó acetaminofén. Y entonces la mamá se queja. La llevan de la vecina o el brujo que sabe hacer masajes. Y dicen, no, el niño está descuajado. Y le hacen un masaje y le quita el descuaje. Entonces dicen, no, sí, estaba descuajado, lo sobaron y le pasó. Pero resulta que igualmente a los 3, 4 días iba a pasar esa diarrea viral. Entonces, esa es una de las mentiras, por ejemplo, que hay en la medicina, los descuajados. El mal de ojo. A muchos niños le ponen aquí una manillita con un cuernito ahí de plástico rojo. Y resulta que muchos de los niños terminan en broncoscopia. ¿Qué es broncoscopia? Que meten un tubito hasta los bronquios porque los benditos niños a veces se ponen a morder eso, aspiran esas bolitas y lo que hacen es tragársela y que vaya a los bronquios. Entonces hace una broncoaspiración y hay que sacarla con broncoscopia. Para eso sirve la manillita, no para quitar el mal de ojo porque el mal de ojo en realidad no existe. A veces existen conjuntivitis que se transmiten por bacterias, ¿no? Entonces un paciente que tiene conjuntivitis toma su ojo y lo rasca, y de pronto va a coger al bebé y el bebé también se toca el ojo, pues ahí está la infección. Pero el mal de ojo simplemente es una conjuntivitis bacteriana. La Tierra es plana y me sorprende porque hoy en día he visto videos que sostienen que la Tierra es plana. Cuando nosotros a través de la física conocemos que la Tierra no es plana y se podría evidenciar, pero aquí pues no es el lugar para demostrarlo. Pero cuando nosotros vemos el límite del mar, por ejemplo, ¿por qué no lo vemos completo? Porque cuando un barco se aleja, se empieza a perder la parte baja del barco y poco a poco desaparece como si estuviera bajando. Igual las rutas, por ejemplo, de los aviones están trazadas no de una manera recta. En matemáticas se dice que la distancia más cercana entre dos puntos es una recta. Pero como la Tierra no es plana, entonces no vamos a ver una recta, ¿cierto? Sino una línea semicircular y esos son los trazos de los viajes aéreos. Entonces así podríamos discutir muchísimo y muchos de ustedes de pronto van a entrar en controversia. Y me encanta que hagamos controversia, déjenos sus comentarios. Si tiene controversia con cualquier cosa que decimos así, si no está de acuerdo o si está de acuerdo, pues dale like a este video. Todos van al cielo porque Dios es amor.
cuando yo hice mi primera comunión, la monjita nos enseñaba, todos los caminos conducen a Roma, si a Roma sí, al cielo no. ¿Mm? Y es que ni a Roma, porque usted coge cualquier camino, no lo lleva a Roma. Si usted coge hacia Estados Unidos, no va a llegar a Roma, va a llegar a Estados Unidos. Si usted coge a Japón, va a llegar a Japón, no a Estados Unidos. Entonces, no todos los caminos conducen al cielo. Cosmovisión, pues, entonces es el conjunto de supuestos que tiene una persona. Es decir, nosotros en nuestro cerebro vamos a ir sumando supuestos. Entonces, mamá dijo que debajo de, que si me levantaba de la cama había un coco. Entonces, para mí es cierto que debajo de la cama hay un coco. Y entonces vivo asustado de un coco que hay debajo de la cama, aunque yo nunca lo he visto, ¿no? Entonces es una mentirita. ¿Qué es el problema? Que rara vez examinamos los supuestos que nos componen esa cosmovisión. ¿Mm? He tenido amigos que son ateos. Yo en algún momento llegué a dudar de Dios y llegué a decir que era casi ateo, aunque hoy descubro que no, hoy descubro no que fuera ateo, sino que estaba enojado con Dios y que tuve una pelea con Dios durante algunos años hasta que pude conocerlo. Entonces realmente no era ateo. Y creo que muchos son ateos gracias a Dios. Es decir, que terminan creyendo en Dios. La realidad es lo que realmente existe y cómo funciona. Entonces, ¿el agua moja? Sí, el agua moja. Es evidente y todos nosotros los que escuchemos sabemos que el agua moja. Podría existir alguien que dice que el agua no moja y que su conmovisión sea que el agua es seca. Puede ser, pero es una mentira porque la realidad es que el agua sí moja. Igualmente, por ejemplo, Dios es y será y nunca dejará de ser. Crea usted o no crea en él, Dios será porque esa es la realidad última. Para el creyente la naturaleza y la voluntad de Dios, revelada en la palabra de Dios, es la realidad última. Mateo 22:37. Y aquí dice usted México es puro evangélico, usted es religioso. Pues déjeme decirle que la religión yo la dejé hace mucho tiempo. Y estoy de acuerdo con un filósofo que dijo la religión es el opio del pueblo. Porque en realidad la religión se usa para manipular al pueblo y para hacerle hacer lo que las élites y poderosos del mundo quieren. Por eso la religión ni siquiera va con el mismo Jesucristo. Cuando Jesús pisó la tierra, se enfrentó a los fariseos y a saduceos, que eran los religiosos. Con ellos tuvo cantidad de problemas. A ellos les jalaba las orejas. Sin embargo, con los pecadores no tuvo problema porque a los pecadores los perdonó. A los pobres no tuvo perdón. Con los pobres no tuvo problema porque a los pobres los bendijo. Con los educados y que eran sabios, no tuvo problema porque se sentó a hablar con ellos en el templo incluso. Tenía problema con los religiosos. Déjeme decirle que este médico, Harold Maecha, no es religioso. Yo abandoné la religión. Ahora tengo una relación con Dios. Tener una relación es muy distinto a una religión. Religión es una conducta, es una serie de dogmas, de doctrinas y de prácticas repetitivas. Entonces, por ejemplo, ir a misa todos los domingos, confesarse por lo menos una vez al año. Todo eso son dogmas que cumple una persona que es religiosa, católica. Igualmente un musulmán, pues también cumple con ir a la Meca y cumple todo lo que dice pues sus dogmas y doctrinas, pero muchas veces esas dogmas y doctrinas lo que hacen es esclavizarlos y por eso es el opio del pueblo, porque muchas veces entonces aquellos que son intermediarios entre Dios y el religioso hace con ellos lo que quiera, porque habla de parte de Dios cuando realmente no es Dios. Y Dios nos ayude porque dentro de los mismos cristianos también existen muchos religiosos. Por eso Jesús dijo, cuidados de la levadura de los saduceos y de los fariseos, porque aunque la levadura sea poquitica, se extiende y leuda o daña toda la masa. Hay que tener cuidado con ser religiosos. ¿Qué es tener una relación? Una comunicación. Si yo tengo un amigo íntimo, tengo una relación con esa persona. Si yo soy casado, tengo una relación con esa persona. Si tengo hijos, se supone que debo tener una relación con esa. Hoy en día es terrible porque las relaciones entre padres e hijos se han alterado mucho entre los esposos y estamos ocupados muchísimas cosas en los afanes de este mundo, trabajando, buscando el dinero, buscando tener una casa, un carro. Los hijos crecen y jamás tuvieron padres, sino que su padre fue un celular, su padre fue un teléfono, fue un televisor o un computador o una nana, pero no tuvieron padres. Entonces las relaciones se están deteriorando y eso nace de un deterioro de nuestra relación con Dios. Dios se relaciona con el hombre a través de su Espíritu Santo. Las relaciones entonces se han deteriorado muchísimo. La idea es tener una relación con nuestro creador y nuestro diseñador. Cuando uno entiende el diseño, porque Dios es un Dios de diseños, entonces
sabe cómo tratar las cosas. Si yo uso un celular para lo que es, ¿cierto? Para hacer llamadas, para enviar mensajes, si lo uso adecuadamente, si lo dejo cargar las horas que deben ser y como debe ser, me va a durar muchísimo tiempo. Pero si yo uso un celular para clavar puntillas, como si fuera un martillo, pues seguramente no me va a durar muchísimo, ¿cierto? Entonces todo lo que funcione fuera del diseño va a traer daño. Y aquí ya comenzamos a descubrir entonces que si nosotros funcionamos fuera del diseño divino, entonces nos vamos a dañar en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Ya vamos a ver entonces eso. ¿De dónde viene que nosotros tengamos espíritu, alma y cuerpo? Porque las finanzas, por ejemplo, en parte de la parte física y afectan mucho nuestra alma e incluso nuestra relación con Dios pueden llegarla a afectar. Pero también funciona al revés y mucho más poderosamente al revés. Nuestro espíritu puede traer paz y calma a nuestro corazón, puede traer nuevos pensamientos a nuestra mente, puede traer una renovación y sanidad a nuestro cuerpo. ¿De dónde viene esto? Pues del mismo diseño. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, dice Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces aquí vamos a ver algo, que Dios es singular, pero también es plural, o sea, es un solo Dios, porque es una familia que se llama Dios, y esa familia que se llama Dios es uno solo porque tiene una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, al haber una comunión perfecta, es una familia completamente unida. Y por eso cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos el Elohim de Dios, es decir, el plural de Dios. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio Elohim hizo los cielos y la tierra. Si vamos al versículo que decíamos, dice hagamos, entonces siempre habla en plural. Gente que dice, no, es que estaba hablando con los ángeles. No, porque nosotros no somos imagen y semejanza de los ángeles, sino imagen y semejanza de Dios. Y Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una familia. Yo le pongo a la gente el siguiente ejemplo. En esta casa vive la familia Maecha. Yo soy Maecha, sí. Mi hijo es Maecha, sí. Mi esposa también. Entonces, dentro de los cristianos, ustedes se van a dar cuenta y las culturas que se han formado a través de la cristiandad, como los Estados Unidos, Suiza y otros países, la mujer cuando se casa adopta el apellido del esposo. Ella no usa el apellido de su padre. ¿Por qué? Porque la paternidad es delegada a su esposo. Nosotros tenemos una cosmovisión muy diferente y podemos ver incluso como machismo eso. Pero no es machismo, es cobertura, es amor, es cuidado que debe tener el esposo de su esposa, como si fuera la hija mayor, pero también con el respeto que tiene una persona que es igual en dignidad y valor a él. Eso hace que en las culturas cristianas y en el judaísmo, por ejemplo, el matrimonio sea una bendición, sea para toda la vida y es una cosmovisión totalmente distinta a la que estamos viendo en Occidente hoy día. Entonces todo viene del diseño y nos fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es así, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una familia completamente unida. Esa familia se llama Dios. Por eso no tenemos sino un solo Dios. Aquí no estoy hablando de varios dioses, sino un Dios. Pero que son tres personas de la misma familia. Así como mi hermano, mi hijo, mi esposa son o somos Maecha. Así Dios es uno solo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, que viven en una comunión perfecta. Entonces, tri es plural, el login de Dios, ¿m? Pero también es singular. Dios es plural y es singular. Es una sola familia, es un solo Dios, una sola divinidad, pero son tres personas diferentes, porque el Padre está sentado en el trono, rodeado de serafines que cantan Santo, Santo, y sentado sobre un trono de querubines, su trono es vivo. El Hijo está a la diestra de Dios Padre, ¿sí? O sea, a la derecha de Dios Padre. Entonces sería incorrecto decir que Jesús está aquí. Jesús está aquí a través de su Espíritu Santo. Y los creyentes, al aceptarlo en nuestra vida, el Espíritu Santo mora en nosotros y viene a hacer de nuestro cuerpo un templo. Entonces somos templo del Espíritu Santo. Sino que como ellos tres vienen en una unidad completa, cuando el Espíritu Santo está en mí y yo tengo una comunión con Él, y yo hablo con Él, y yo lo escucho con Él, y Él es mi amigo, entonces el Padre y el Hijo están conectados. Es banda ancha. Todo lo que el Espíritu Santo sabe de mí, conoce de mí, escudriña de mi mente y de mi corazón y de mi alma, todo eso lo están sabiendo. Papá
y nuestro hermano mayor que es Jesús. Entonces tenemos una comunión perfecta con Dios, o sea, con los tres. Pero el Espíritu Santo en realidad vendría a ser en la práctica el que vive en nosotros, el que mora en nosotros, el que nos acompaña. Y cuando nosotros vemos incluso milagros de sanidades, hablando de medicina, porque yo he visto sanidades de cáncer, sanidades creativas de incluso de personas que reciben dientes que no tenían, personas que son gente que no veía y ahora puede ver, que no caminaba y dejan la silla de ruedas, porque eso es posible cuando el espíritu gobierna sobre el alma y el alma trae ese poder del espíritu sobre el cuerpo y trae sanidad. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. ¿Por qué amar a Dios? Porque de ahí venimos nosotros, que somos imagen y semejanza de Él, porque de Él provenimos, como decía Agustín de Hipona, y a Él volveremos. Entonces, hablando de diseño, nuestro diseño, o estamos hechos para qué? Para adorar a Dios. Por eso cuando no tenemos una relación con Él, cuando no lo adoramos con nuestra vida integralmente, pues viene la enfermedad, viene la angustia, viene la depresión, viene la tristeza, los intentos de suicidio, familias disfuncionales, la pobreza, viene la ruina, viene la destrucción, porque estamos fuera del diseño de Dios. Así como cuando con un teléfono como martillo, vamos a destruirlo, vamos a dañar. Es cuando nosotros operamos fuera de esa relación, eso se llama pecado. Entonces mira el concepto de pecado que tenemos tan distinto al que de pronto nos enseñó la religión. La religión nos enseñó que pecado era decir una grosería, decir una mentira o dañar a alguien. Esa es la manifestación del pecado. Si tú mientes, si tú robas, si tú asesinas, es la manifestación de algo mal que anda en tu corazón. Ese es el pecado, esa es la iniquidad, es el origen del pecado. Entonces no tenemos que luchar contra eso que es externo, porque sería como podar un árbol. Pues vuelve y le salen las ramas. Pero si nosotros vamos a la raíz del problema, que es la iniquidad, que es nuestro corazón, entonces desde ahí se restaura todo y ya esos frutos negativos, esos frutos malos, pues no los vamos a dar. Si una persona robaba, viene a Cristo, pues ya no va a robar, ya no va a matar, ya no va a mentir, porque la fábrica del pecado va a ser transformada en una fábrica de bendición, de amor, de paz, de perdón, de dominio propio. Entonces, la clave está en el cambio de nuestro corazón, de la relación. Mire qué distinto. Pecado en la cosmovisión bíblica es estar separados de Dios, es no tener una relación con Dios. Ese es el pecado. Entonces, si tú no tienes una relación con Dios, comienza a reflexionar por qué tu vida anda como anda. Aquí vamos a entender entonces la estructura, porque somos imagen y semejanza de Dios, veíamos que Dios es triunitario, entonces ni los trinitarios tenemos razón, ni los unitarios tienen razón, sino que en realidad Dios es uno solo, pero también son tres personas, ¿cierto? Dios es una sola divinidad, pero tres personas que la conforman en una unidad perfecta que se llama Dios. El Espíritu Santo de Dios es la persona que se relaciona con nosotros y nosotros, al igual y imagen y semejanza de Dios, estamos compuestos por tres cosas. Somos tripartitos, estamos formados por espíritu, por alma y por cuerpo. Entonces, el espíritu entiende al espíritu y Pablo dice eso. El espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es la que no quiere. La carne es la que no pone oposición. El Espíritu Santo tiene comunión con nuestro espíritu. Ese fue el diseño original de Dios, que nuestro espíritu viviera plenamente con Dios. Por eso en el Génesis dice que Adán hablaba cara a cara con Dios. Qué bonito hablar cara a cara con Dios. Eso es tener una relación. Y eso se puede restaurar a través de Cristo, porque esto se dañó a través del pecado. Entonces el Espíritu Santo emana vida, emana amor, poder, luz, gloria. ¿A qué? A nuestro corazón. Pero no hablando del cardio, que es el corazón físico, sino nuestro corazón como alma. Sin embargo, nosotros tenemos centros nerviosos en el pecho y en el nodo sinusal y también en el plejo solar que queda aquí en la boca del estómago. Y por eso todas las emociones las sentimos ahí. Cuando estás triste, cuando alguien se muere, uno siente un dolor profundo, ¿sí? En ese lugar, cuando están despechados, cuando tienen la tusa, que llaman ahora. Cuando uno está entusado, pues siente el dolor ahí en el pecho. ¿Por qué? Porque es una manifestación de nuestro corazón almático o de nuestra alma. Y nuestra alma está compuesta por el corazón y por la mente. El Espíritu Santo trae vida, gloria, poder a nuestro espíritu humano. El espíritu humano mantiene nuestro corazón limpio, sano, bendecido y lleno de esa misma gloria, de ese poder, de amor, de paz, de benignidad, de gozo.
Usted mire tan bonito, ese fue el diseño original. Y eso hace que nuestra mente sea sana y que veamos las cosas como Dios las ven. O sea que Adán era así y usaba más o menos el 100% de su mente. Estudios demuestran que las personas más geniales como Albert Einstein llegan a usar entre el 15 y el 18% de su capacidad mental. ¿Qué pasó ahí? Porque no se usa todo por el pecado. Entonces, esa mente sana vivirá en qué? En un cuerpo sano. ¿Qué pasó? Que bienaventurados son los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. O sea, si uno tiene esta estructura, ve a Dios. ¿Quién existió así? Adán, antes del pecado, antes de Génesis 3, y Jesucristo vivió su vida sin embarrarla. Entonces, ellos dos cumplieron esto. Pero nosotros podemos acercarnos, y cuando nos acercamos al trono de su gracia, a Dios, a la verdad de la palabra, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros, comienza a limpiar ese corazón que se dañó, ese corazón que fue alterado, ese corazón que fue lleno de amargura, de tristeza, de depresión, esa mente que se divorció de Dios, que como vemos el pecado es divorciarse de Dios. El que vive en pecado es porque vive divorciado de Dios, vive su vida como quiere. Y entonces esa mente comenzó a pensar por sí misma y de ahí incluso nació la ciencia, que no toda la ciencia es mala, ¿no? El espíritu de Grecia, que es un poderío demoníaco, quiere convencer al hombre que solo por la razón, por la filosofía, que es la madre de toda la ciencia, entonces podemos sostenernos y vivir, pero divorciados de Dios. Y eso no es cierto, porque divorciados de Dios no podemos hacer nada. Entonces, esa mente dañada es la que trae enfermedad a nuestro cuerpo y aquí aparecieron las llaves. Entonces, ¿cómo nos restauramos? Restaurando nuestra relación con Dios. ¿Cómo volvemos a nuestro diseño original? Trayendo a Dios y quitando el pecado de nuestra vida. Entonces, por eso, al final de este video, vamos a orar para que eso suceda. Aquí estamos viendo unos cuadritos y yo les pregunto siempre que cuántos puntos negros y cuántos puntos blancos existen ahí en esa imagen. Y ustedes van a ver que están cambiando, ¿no? Lo que pasa es que nuestra mente generaliza cualquier imagen. Y, por ejemplo, cuando usted ve un carro, se forma una imagen de un rostro humano. Por eso a uno nos gusta un tipo de autos y a otras personas otro tipo de autos. A una mamá, por ejemplo, que tiene hijos, le va a gustar una camioneta con una carita tierna. ¿Por qué? Porque es maternal. Pero un hombre que es competitivo, que es empresario, va a querer un carro que es robusto, que tiene una cara fuerte, ¿cierto? Le va a gustar un carro deportivo, un carro muy elegante, que muestra ese poder. Entonces nuestra mente generaliza y forma siempre una imagen de muchos puntos. Los pintores hacen muchas manchas, ¿sí? Porque usted ve la mayoría de pinturas eh, y la mayoría de pinturas están hechas de manchas. Pero ¿qué pasa? Nuestra mente apenas capta esa imagen, une todas las manchas y forma una imagen. Cuando la mente de nosotros trata de analizar esta cuadrícula, pues se imagina y trata de unir todo de punticos negros. Entonces muchos dicen hay negros, hay grises, hay blancos. Y en realidad lo único que hay en esa imagen son puntos blancos, no existen puntos negros. Entonces así pasa cuando nosotros no vemos la verdad, cuando queremos vivir divorciados de Dios, vemos cosas donde no las hay, llenamos nuestra mente, nuestro corazón de mentiras, vivimos divorciados de Dios y por eso vivimos con muchos problemas, porque si no tenemos relación con el que primero debemos relacionarnos y con aquella persona que debemos tener una relación profunda, que es Dios, pues todas nuestras otras relaciones con nosotros mismos, incluso nuestra autoimagen, va a ser falsificada, así como vemos en este cuadrito. La imagen que tenemos de otras personas va a ser falsificada, como vemos en este cuadrito. La relación que tenemos con nosotros y con los demás se va a alterar. La relación que tenemos con las finanzas y con el mundo que nos rodea se va a alterar. Por eso los invito al final de este video a que tomemos una decisión, a tener una cosmovisión bíblica donde vamos a ver las cosas claras, donde vamos a limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Los que quieren que hablemos de medicina y de dinero, vamos a hablar de eso en otros videos, pero consideré primordial que entendiéramos quién es Dios a grandes rasgos, porque esta no es una clase de teología, y quiénes somos nosotros, un diseño de Dios y el diseño que hizo Él en nosotros como imagen y semejanza, que por lo menos quedemos con esa inquietud en nuestro corazón de querer volvernos al diseño original, al diseño de Dios, para traer sanidad, bendición, gozo, alegría, paz, bondad y progreso y sanidad a nuestra vida. Entonces, ahí están los dos caminos. Usted decide si quiere tener unas consecuencias beneficiosas en su vida y seguir este canal o simplemente puede ser este su último video o incluso ni llegó hasta aquí
Los que llegaron hasta acá, espero que hayan sentido algo en su corazón que les está atrayendo y que haya sido de bendición, y quitemos esa visión contaminada porque nos lleva a tropiezos y consecuencias destructivas en nuestra vida. Padre, yo bendigo a cada uno de los que están escuchando, que están viendo este video, para que tu corazón llene el corazón de ellos, que tu espíritu fluya al espíritu de ellos, Señor, y que la gloria de Dios ahora llene, Señor, sus mentes, su corazón. Aquellos que están afligidos, deprimidos, tristes, endeudados, enfermos, Señor, tócalos, llénalos, Señor, y que a través de este canal podamos seguir bendiciendo, y que tú ahora comiences a morar en ellos. Bendícelos y llénalos en el nombre de Jesús. Y usted allí, si quiere tener esa transformación, dígale desde el profundo de su corazón, abriendo su boca: Señor Jesús, quiero que entres ahora en mi corazón. No quiero vivir más fuera de tu diseño. Quiero que ese diseño tuyo, como imagen y semejanza, venga a mi vida. Y que, como dice tu palabra, aquellos que creyeron, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Haz de mí un hijo tuyo. Haz de mí conforme tú quieres, para yo transformar mi vida, para que tú vengas y tomes, Señor, el control de mi vida y cambies, Señor, esta angustia, esta ansiedad, esta pobreza, Dios, esta enfermedad, esta discordia que hay en mi familia, por alegría, por paz, por amor, por bendición, por la gloria tuya y la abundancia del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta un próximo video donde estaremos hablando de algunas enfermedades como la gastritis, la hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, artritis reumática, y después hablaremos de lo que es el dinero de Dios y cómo fue reemplazado por el dinero del hombre y qué consecuencias ha traído hasta nuestros días. Un abrazo y bendiciones.